Hay un secreto que los poderosos conocen y tú todavía no. Un secreto tan antiguo como la civilización misma, tan efectivo que ha transformado a mendigos en reyes y a cobardes en conquistadores. Mientras tú luchas cada día, mientras sientes que otros avanzan y tú permaneces estancado, mientras ves cómo aquellos que te subestimaron ahora brillan con tu luz robada, existe un conocimiento prohibido que podría cambiar todo. Sí, todo. Piensa en este momento. Piensa en cada vez que te humillaron, cada vez que dijeron que no eras suficiente, cada vez que cerraron puertas en tu cara mientras sonreían con desprecio. Esas personas no son más inteligentes que tú, no son más talentosas. Simplemente conocen reglas que tú ignoras. Reglas oscuras, sí, pero infinitamente poderosas. Y hoy, en este preciso instante, estás a punto de descubrir lo que los emperadores, los estrategas militares y los líderes más temidos de la historia han guardado celosamente. No estoy aquí para darte motivación vacía. No voy a decirte que creas en ti mismo mientras el mundo te devora vivo. Estoy aquí para entregarte las 48 leyes del poder absoluto. Las mismas leyes que Maquiavelo codificó observando a los Borgia. Las mismas estrategias que Napoleón Bonaparte utilizó para conquistar Europa. Las mismas tácticas que transforman a personas ordinarias en fuerzas imparables de la naturaleza. Siente la rabia que llevas dentro. Esa rabia que nace cuando recuerdas cada injusticia, cada traición, cada momento en que fuiste invisible para quienes ahora deberían temerte. Esa energía no es tu enemigo, es tu combustible. Y las leyes que aprenderás hoy son el vehículo que convertirá ese combustible en poder puro, incuestionable, devastador. ¿Sabes por qué fracasan la mayoría de las personas? Porque creen en la bondad ingenua, porque esperan que la justicia llegue sola, porque confían en un mundo que recompensa la debilidad con más dolor. Pero tú, al estar aquí, has demostrado que eres diferente. Has demostrado que estás dispuesto a mirar la verdad desnuda, sin los velos reconfortantes de la moral convencional. Estás listo para el conocimiento que separa a los lobos de las ovejas. Estas 48 leyes no son teoría académica. Son instrumentos forjados en sangre y ambición. Cada ley ha sido probada en palacios y campos de batalla, en salas de juntas y cortes reales. Cada principio que compartiré contigo ha elevado imperios y destruido dinastías. Y ahora, todo ese poder ancestral está a tu alcance. Antes de comenzar este viaje hacia tu transformación absoluta, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que compartiremos aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar con esta profundidad brutal y honesta. Deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas que, como tú, están cansadas de ser pisoteadas. Y comenta de qué ciudad eres, porque quiero saber desde dónde se está levantando la nueva generación de poderosos. Quiero saber de dónde vienen los futuros conquistadores. Prepárate. Lo que viene no es para los débiles de corazón. Es para aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Para aquellos que entienden que el poder no se mendiga, se toma. Para aquellos que han decidido que nunca más serán subestimados. Tu metamorfosis comienza ahora. La primera ley del poder es tan contraintuitiva que la mayoría la rechaza instintivamente. Nunca opaques a tu maestro. Jamás. Escucha esto con atención porque aquí comienza tu educación real en las dinámicas del dominio humano. Todos aquellos que han brillado demasiado cerca del sol han caído convertidos en cenizas. La historia está repleta de cadáveres de personas talentosas que cometieron el error fatal de hacer sentir inferior a quien tenía poder sobre ellos. Nicolas Fouquet aprendió esta lección
de la manera más dolorosa posible. Era el ministro de Finanzas de Luis XIV, el rey Sol de Francia. Fouquet era brillante, ambicioso, extraordinariamente capaz. Organizó una fiesta en su castillo de Vaux-le-Vicomte, una celebración tan magnífica, tan deslumbrante, que eclipsó todo lo que el joven rey había experimentado. El palacio de Fouquet era más hermoso que el del rey, sus jardines más impresionantes, su riqueza más evidente. En una sola noche, Fouquet demostró ser superior a su monarca. 3 semanas después, fue arrestado. Pasó el resto de su vida pudriéndose en prisión. ¿Fue esto injusto? Tal vez. ¿Fue esto cruel? Definitivamente. ¿Fue esto el resultado inevitable de violar la primera ley del poder? Absolutamente. Luis XIV no podía tolerar que alguien brillara más que él. Ninguna persona en posición de autoridad puede tolerarlo. Esta no es una cuestión de maldad o bondad. Es naturaleza humana en su expresión más cruda. Galileo Galilei cometió un error similar 4 décadas antes. Era el científico más brillante de su época. Sus descubrimientos sobre astronomía revolucionaron nuestra comprensión del universo. Pero Galileo tenía un defecto fatal. No podía resistir la tentación de demostrar públicamente que era más inteligente que quienes lo rodeaban, incluyendo al Papa Urbano VIII. Escribió un diálogo donde ridiculizaba sutilmente las creencias del pontífice. El resultado fue predecible. La Inquisición lo juzgó. Pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, su brillantez aplastada por haber olvidado que la verdad sin poder es impotencia. Ahora entiende la profundidad de esta ley. No se trata simplemente de ser modesto, se trata de inteligencia estratégica. Cuando estás bajo el mando de alguien, tu tarea no es demostrar tu superioridad, es hacerlos sentir brillantes. Cada logro tuyo debe presentarse como consecuencia de su sabiduría. Cada éxito tuyo debe reflejar su genio como mentor. La segunda ley complementa perfectamente a la primera. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. Esta ley destruye una de las ilusiones más peligrosas que la sociedad nos vende. Nos dicen que los amigos son sagrados, que la lealtad lo es todo, que debemos rodearnos de personas que nos aman. Mentiras reconfortantes que te mantendrán débil. Tus amigos te traicionarán más rápido que tus enemigos. ¿Por qué? Porque los amigos sienten envidia. Porque los amigos creen que merecen lo que tú tienes. Porque los amigos asumen familiaridad. Y la familiaridad siempre genera desprecio. Un amigo cercano conoce tus debilidades, tus miedos, tus secretos más oscuros. Y cuando llegue el momento en que su envidia supere su afecto, usará todo ese conocimiento como armas contra ti. Miguel Ángel comprendió esto intuitivamente. Cuando el Papa Julio II le encargó pintar la Capilla Sixtina, Miguel Ángel era escultor, no pintor. Bramante, el arquitecto favorito del Papa y supuesto amigo de Miguel Ángel, sugirió este proyecto precisamente porque quería que el artista florentino fracasara públicamente. Los amigos de Bramante estaban avanzando y él no podía soportar que Miguel Ángel también triunfara. Pero Miguel Ángel, conociendo la naturaleza humana, aceptó el desafío y creó una de las obras maestras más grandes de la historia del arte. Transformó el sabotaje de su amigo en gloria eterna. En contraste, tus enemigos son transparentes. Sabes exactamente dónde están parados. No hay ambigüedad, no hay falsas expectativas. Y aquí está el secreto que los poderosos conocen. Un enemigo convertido en aliado es más leal que un amigo de toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene algo que probar, porque cada día trabaja para demostrar que su lealtad es genuina, porque nunca da por sentado tu favor.
Abraham Lincoln ejemplificó esta ley magistralmente. Cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos, llenó su gabinete con sus rivales políticos más feroces. Hombres que lo habían atacado públicamente, que habían intentado destruir su carrera. Edwin Stanton, quien había humillado a Lincoln años antes, llamándolo simio ignorante, se convirtió en su secretario de guerra y en uno de sus colaboradores más dedicados. Lincoln entendía que estos hombres, precisamente porque habían sido enemigos, trabajarían incansablemente para ganarse su respeto. La tercera ley es brutal en su simplicidad. Oculta tus intenciones. El poder depende del engaño, siempre. Si las personas conocen tus planes, pueden prepararse, pueden sabotearte, pueden adelantarse a tus movimientos. La transparencia es suicidio estratégico. Los ingenuos creen que la honestidad es virtud. Los poderosos saben que es debilidad. Cuando Otto von Bismarck quería unificar Alemania bajo el dominio prusiano, nunca declaró abiertamente sus intenciones. Durante años maniobró en las sombras, provocó guerras que parecían defensivas, formó alianzas que ocultaban sus verdaderos objetivos, manipuló a Austria y Francia para que cayeran en trampas de su propia creación. Y cuando finalmente emergió la Alemania unificada, sus enemigos se dieron cuenta demasiado tarde de que cada paso había sido calculado desde el principio. Usa cortinas de humo. Deja que la gente se enfoque en tus acciones aparentes mientras ejecutas tu verdadera estrategia en silencio. Habla de un objetivo mientras persigues otro completamente diferente. Crea patrones falsos de comportamiento para que cuando rompas el patrón nadie lo vea venir. El arte de la guerra, como enseñó Sun Tzu 1000 años antes de Maquiavelo, se basa en el engaño. La cuarta ley te liberará de la trampa más peligrosa de la comunicación humana. Di siempre menos de lo necesario. Cuando intentas explicarte, cuando justificas tus acciones, cuando hablas demasiado, entregas tu poder. Las personas poderosas son económicas con sus palabras. Cada sílaba cuenta. Cada silencio comunica más que 1000 argumentos. Luis XIV de Francia perfeccionó este arte hasta convertirlo en instrumento de dominación absoluta. En su corte de Versalles, el rey hablaba poco. Cuando alguien le solicitaba algo, él simplemente respondía, «Lo veré», nada más. Esas dos palabras mantenían a nobles poderosos en suspenso durante semanas, incluso meses. Ellos interpretaban, especulaban, se torturaban intentando descifrar qué significaba ese silencio real. Mientras tanto, el rey observaba, evaluaba y tomaba decisiones cuando le convenía, nunca cuando se lo exigían. Cuando hablas demasiado, revelas tus debilidades. Cada palabra adicional es información que tus adversarios pueden usar contra ti. Cada explicación excesiva sugiere inseguridad. Cada justificación implica culpa. Los culpables explican. Los inocentes simplemente niegan. Los poderosos ni siquiera se dignan a responder. Aprende del estratega chino Zhuge Liang, quien durante las guerras de los Tres Reinos enfrentó un ejército invasor masivamente superior. Sus propias tropas estaban dispersas, su ciudad vulnerable. Cuando el enemigo se aproximó, Zhuge Liang hizo algo incomprensible. Abrió las puertas de la ciudad, se sentó en las murallas y comenzó a tocar su laúd tranquilamente. El comandante enemigo, viendo esta aparente calma, asumió que era una trampa, que ejércitos ocultos esperaban en emboscada. Ordenó la retirada. Zhuge Liang salvó su ciudad sin pronunciar una sola palabra de amenaza, sin hacer una sola declaración de fuerza. Su silencio comunicó más poder que cualquier ejército. La quinta ley te enseñará algo que contradice todo lo que la sociedad moderna predica.
Mucho depende de tu reputación. Defiéndela con tu vida. Tu reputación no es vanidad, es la base sobre la cual se construye todo tu poder. Una reputación sólida te precede, te protege, multiplica tu influencia sin que tengas que estar presente. Una reputación dañada te destruye más rápido que cualquier derrota física. Piensa en Julio César. Antes de cruzar el Rubicón, antes de convertirse en dictador de Roma, César ya era una leyenda. Su reputación como general invencible, como líder carismático, como hombre de acción audaz, hacía que legiones enteras se unieran a él sin necesidad de persuasión. Sus enemigos temblaban ante la sola mención de su nombre. Esa reputación fue cultivada meticulosamente durante décadas. Cada victoria magnificada, cada acto de clemencia publicitado estratégicamente, cada gesto de valentía convertido en mito. Pero observa también cómo una reputación puede ser destruida y usada como arma. Marco Antonio, después de la muerte de César, tenía reputación de guerrero formidable y líder capaz. Octavio, el joven heredero de César, era físicamente débil y sin experiencia militar. Pero Octavio era maestro en manipulación de reputaciones. Sistemáticamente destruyó la imagen de Marco Antonio, lo pintó como esclavo de Cleopatra, como traidor a Roma, como borracho degenerado. No importaba cuánto de esto era verdad. Lo que importaba era la percepción. Cuando finalmente se enfrentaron, Marco Antonio ya había perdido porque su reputación estaba en ruinas. Hoy, en este momento, alguien está hablando de ti. Alguien está formando una opinión sobre quién eres, qué vales, qué poder tienes. Esa conversación está ocurriendo sin ti. Y si no controlas activamente tu narrativa, otros la controlarán por ti. Serás definido por tus enemigos, por los envidiosos, por aquellos que se benefician de tu debilidad. La sexta ley es controversial, pero innegable. Busca llamar la atención a toda costa. En un mundo saturado de información, de voces, de personas compitiendo por relevancia, la invisibilidad es muerte lenta. No importa qué tan competente seas si nadie lo sabe. No importa qué tan brillantes sean tus ideas si nadie las escucha. El poder requiere audiencia. Observa a Pablo Picasso. No era el pintor más técnicamente dotado de su generación. Había artistas con mayor habilidad formal, pero Picasso entendía algo que ellos no comprendían. Entendía que el arte sin atención es inexistente. Cultivó una personalidad extravagante, creó escándalos, cambió de estilo constantemente para mantener a críticos y coleccionistas en constante anticipación. Se rodeó de celebridades, manipuló a la prensa y murió como el artista más famoso y rico del siglo XX, mientras sus contemporáneos más talentosos murieron en el olvido. Pero aquí está el matiz crucial que los amateurs no entienden. No se trata de atención vacía. Se trata de atención estratégica. Cualquier idiota puede hacer algo escandaloso. El poder verdadero viene de atraer el tipo correcto de atención. Atención que construye tu reputación. Atención que te posiciona como autoridad. Atención que hace que otros quieran asociarse contigo. Gabriele D'Annunzio, el poeta y aventurero italiano, maestreó este arte. Organizó uno de los golpes publicitarios más audaces de la historia moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, lideró una flotilla aérea sobre Viena, la capital enemiga, y en lugar de bombas, lanzó panfletos con mensajes provocadores. No causó daño militar significativo, pero la audacia del acto, la narrativa dramática, lo convirtió en héroe nacional instantáneo. Usó esa fama para influir en la política italiana durante décadas. La séptima ley completa este principio. Haz que otros trabajen por ti.
pero toma siempre el crédito. Esto suena cruel, suena injusto, y lo es. Pero observa a cualquier líder exitoso en la historia y verás este patrón repetirse invariablemente. Los poderosos son orquestadores, no ejecutores. Su genio está en reunir talento, dirigir esfuerzos y luego cosechar la gloria. Thomas Edison no inventó la bombilla eléctrica. Docenas de ingenieros en su laboratorio trabajaron en el proyecto. Pero Edison tomó el crédito y el mundo recuerda su nombre, no los nombres de quienes realmente resolvieron los problemas técnicos. ¿Era esto ético? Según la moral convencional, no. ¿Era esto efectivo? Absolutamente. Edison entendía que el poder fluye hacia quien controla la narrativa del éxito. La octava ley es quizás la más estratégica de todas. Haz que la gente venga a ti. Usa cebo si es necesario. Cuando persigues, pierdes poder. Cuando te mueves desesperadamente hacia otros, revelas necesidad. Y la necesidad es debilidad pura. Los poderosos nunca persiguen. Crean situaciones donde otros vienen a ellos, donde otros compiten por su atención, donde otros mendigan audiencia. Napoleón Bonaparte demostró esta ley brillantemente cuando los austríacos invadieron Italia. En lugar de correr a defender territorio, Napoleón hizo algo contraintuitivo. Se retiró estratégicamente, permitiendo que el enemigo avanzara profundamente en territorio que parecía abandonado. Los austríacos, confiados, extendieron sus líneas de suministro. Se dispersaron creyendo que tenían ventaja, y entonces, en el momento perfecto, Napoleón atacó. Los austriacos se encontraron en territorio desconocido, lejos de sus bases, enfrentando un enemigo que conocía cada colina y cada valle. Fueron destrozados. Napoleón los había atraído a su trampa sin disparar un solo tiro prematuro. En tu vida cotidiana, esta ley se manifiesta constantemente. Cuando buscas empleo desesperadamente, cuando persigues clientes con ansiedad visible, cuando imploras por oportunidades, transmites debilidad. Los empleadores huelen la desesperación. Los clientes detectan la necesidad. Y ambos usan esa vulnerabilidad para reducir tu valor. Pero cuando proyectas abundancia, cuando creas la impresión de que tienes opciones, de que eres selectivo, de que tu tiempo es escaso, la dinámica cambia completamente. Ahora ellos te persiguen a ti. La novena ley complementa este principio perfectamente. Gana a través de tus acciones, nunca a través de argumentos. Las palabras son baratas. Los argumentos generan resistencia. Cuando intentas convencer a alguien verbalmente, activas sus defensas. Su ego se involucra. Incluso si tu lógica es impecable, rechazarán tus palabras simplemente para mantener su posición. Pero las acciones no se discuten. Las acciones demuestran. Las acciones aplastan objeciones antes de que puedan formularse. Miguel Ángel enfrentó este desafío cuando esculpió el David. Los líderes de Florencia dudaban de que pudiera transformar un bloque de mármol imperfecto, previamente abandonado por otros escultores, en algo magnífico. Miguel Ángel no argumentó, no presentó propuestas elaboradas, simplemente comenzó a trabajar. Cada día, el mármol revelaba más de su visión. Y cuando finalmente terminó, cuando el David emergió en toda su gloria imposible, no quedaba nada que discutir. La obra hablaba con voz más poderosa que cualquier defensa verbal. En negociaciones, en conflictos, en cualquier situación donde necesites demostrar valía, recuerda esto: muestra, no digas. Si afirmas ser confiable, los demás dudarán. Si simplemente cumples consistentemente, sin proclamaciones, tu confiabilidad se vuelve incuestionable. Si proclamas ser valiente, invitas escepticismo. Si actúas con valor cuando importa, sin anunciarlo, tu valentía se convierte en reputación sólida.
La 10ª ley advierte contra uno de los peligros más insidiosos del poder. El contagio evita a los infelices y los desdichados. Esta ley ofende nuestra sensibilidad moderna. Nos han enseñado a ser compasivos, a ayudar a quienes sufren, a no abandonar a los necesitados. Pero escucha esta verdad brutal: la desgracia es contagiosa, la negatividad se propaga como enfermedad. Y asociarte con personas atrapadas en ciclos de fracaso y victimización te arrastrará hacia abajo, sin importar cuánta fortaleza creas tener. Esto no es crueldad, es supervivencia. Hay personas cuya identidad completa está construida alrededor de su sufrimiento. Son adictos a la drama. Se alimentan de la atención que reciben por sus problemas constantes y consumirán toda tu energía sin jamás mejorar, porque mejorar significaría perder su fuente de atención y compasión. Son agujeros negros emocionales que devoran luz sin jamás producir nada. El emperador romano Marco Aurelio, filósofo estoico y uno de los gobernantes más sabios de la historia, escribió en sus meditaciones sobre este principio. Observó cómo personas negativas envenenan ambientes enteros, cómo una sola persona amargada puede destruir la moral de ejércitos completos. Por eso, los comandantes sabios removían soldados desmoralizados no por crueldad, sino por proteger la mentalidad colectiva. Mira a tu alrededor ahora mismo. Identifica a las personas que constantemente se quejan pero nunca actúan, que culpan al mundo pero nunca asumen responsabilidad, que drenan tu energía con sus problemas interminables pero rechazan cada solución que ofreces. Esas personas no son tu proyecto de caridad, son anclas que te hundirán si se lo permites. La 11ª ley es maquiavélica en su esencia más pura. Aprende a mantener a la gente dependiente de ti. El poder absoluto viene de ser indispensable. Cuando las personas necesitan de ti más de lo que tú necesitas de ellas, controlas la relación completamente. Cuando pueden prescindir de ti fácilmente, tu poder desaparece. Henry Kissinger, el arquitecto de la política exterior estadounidense durante décadas, construyó su imperio de influencia sobre este principio. Se posicionó como el único hombre que comprendía las complejidades de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. Cultivó redes de información que solo él controlaba. Creó dependencia en presidentes sucesivos, haciéndose irreemplazable. Incluso cuando dejó cargos oficiales, su consejo seguía siendo buscado porque había construido sistemáticamente una posición donde otros dependían de su conocimiento único. En el mundo corporativo moderno, observa a los empleados verdaderamente poderosos. No son necesariamente los más trabajadores. Son aquellos que controlan información crítica, que tienen relaciones clave, que poseen habilidades que nadie más en la organización domina. Se hacen indispensables estratégicamente y cuando lo hacen pueden negociar desde posición de fuerza absoluta. Pero aquí está el equilibrio delicado. Debes crear dependencia sin crear resentimiento. Si tu indispensabilidad se vuelve opresiva, las personas buscarán liberarse de ti. El arte está en ser necesario de manera que otros agradezcan tu presencia en lugar de resentirla. Proporciona valor real, resuelve problemas que nadie más puede resolver y hazlo de manera que tu ausencia cree vacío doloroso. La 12ª ley desarma a tus enemigos de la manera más elegante posible. Usa la honestidad y generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Cuando golpeas directamente, generas resistencia. Cuando atacas abiertamente, provocas defensa. Pero cuando ofreces un gesto de honestidad, cuando demuestras generosidad inesperada, las defensas de las personas se derrumban.
y en ese momento de vulnerabilidad tienes acceso total a ellas. Cesare Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI y la inspiración directa para El Príncipe de Maquiavelo, dominaba este arte con maestría letal. Cuando conquistaba una ciudad, frecuentemente comenzaba con actos de generosidad sorprendentes. Perdonaba ofensas menores. Distribuía comida a los pobres. Hablaba con humildad sobre sus intenciones pacíficas. Las personas, esperando crueldad, se desarmaban completamente ante esta aparente bondad. Y una vez que confiaban, una vez que bajaban sus defensas, Borgia consolidaba su poder de manera absoluta e irreversible. Este principio funciona porque contradice expectativas. Todos esperamos que los poderosos sean crueles, calculadores, fríos. Cuando alguien en posición de poder muestra vulnerabilidad o generosidad, nuestros instintos nos dicen que esta persona es diferente, que es confiable. Y esa confianza es la apertura que los verdaderamente maquiavélicos necesitan. En negociaciones modernas, observa cómo los negociadores maestros usan esta táctica. Comienzan concediendo algo pequeño pero visible. Muestran comprensión de tu posición. Admiten abiertamente un error menor. Tu mente interpreta estas señales como indicios de buena fe. Bajas tu guardia y entonces, cuando llega el momento crucial, ellos extraen concesiones masivas porque ya has entrado en modo de reciprocidad. La 13ª ley es brutal en su pragmatismo. Cuando pidas ayuda, apela a los intereses personales de los demás, nunca a su compasión o gratitud. Esta ley destruye la ilusión romántica de que las personas actúan por bondad pura. No lo hacen, nunca lo han hecho. Todos están fundamentalmente motivados por interés propio. Y cuando comprendes esto, cuando dejas de apelar a sentimientos nobles y comienzas a apelar a beneficios concretos, tu capacidad de influencia se multiplica exponencialmente. Mira la historia de Cristóbal Colón. Cuando buscaba financiamiento para su viaje al Nuevo Mundo, no apeló a la curiosidad científica de los reyes católicos. No habló de expandir el conocimiento humano. Habló de oro. Habló de rutas comerciales. Habló de gloria imperial. Habló de convertir infieles al cristianismo, aumentando así el poder terrenal de la corona española. Cada argumento apuntaba directamente a lo que Fernando e Isabel querían: riqueza, poder, prestigio. Las personas olvidan favores con velocidad asombrosa. Puedes salvar la vida de alguien hoy y mañana esa persona actuará como si nunca hubiera ocurrido. La gratitud es emoción efímera, aplastada rápidamente por el peso de nuevas necesidades y deseos. Pero el interés personal es eterno. Cuando demuestras a alguien cómo ayudarte, beneficias sus propios objetivos, creas alianzas duraderas basadas en fundamento sólido. La 14ª ley es esencial para sobrevivir en cualquier círculo de poder. Actúa como amigo, trabaja como espía. Nunca asumas que conoces las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Nunca creas que puedes confiar completamente en nadie. La información es poder, y la única manera de obtener información real es observando, escuchando, infiltrándose en las vidas y pensamientos de otros sin que ellos sepan que estás recopilando inteligencia. Joseph Fouché, el ministro de policía de Napoleón, construyó un imperio de poder basado enteramente en esta ley. Fouché no era general, no era orador brillante, no tenía carisma particular, pero tenía algo más valioso: información sobre todos. Creó una red de espías que penetraba cada rincón de la sociedad francesa. Sabía quién conspiraba contra quién. Conocía los secretos más oscuros de nobles y plebeyos por igual, y ese conocimiento lo hacía intocable.
Incluso Napoleón, el emperador de Europa, temía a Fouché porque sabía que el ministro conocía demasiado. En tus interacciones diarias, practica el arte de la observación silenciosa. Haz preguntas que parezcan casuales, pero que revelen motivaciones profundas. Escucha más de lo que hablas. Las personas revelan todo cuando creen que están en ambiente seguro. Tu trabajo es crear esa ilusión de seguridad mientras permaneces perfectamente alerta. La 15ª ley es devastadora cuando se aplica correctamente. Aplasta totalmente a tu enemigo. Nunca dejes brasas encendidas. Nunca asumas que un enemigo derrotado permanecerá derrotado. La compasión prematura, la clemencia mal calculada, el permitir que un adversario sobreviva con resentimiento intacto, estas son las semillas de tu futura destrucción. La historia militar está repleta de ejemplos trágicos de esta ley violada. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias victoriosas humillaron a Alemania, pero no la destruyeron completamente. Le impusieron reparaciones aplastantes, pero dejaron su estructura nacional intacta. Alimentaron resentimiento masivo sin eliminar la capacidad de venganza. 20 años después, ese error costó 50 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Una victoria incompleta es derrota diferida. Aníbal Barca, el general cartaginés que aterrorizó a Roma durante la Segunda Guerra Púnica, cometió este error fatal. Después de destrozar ejércitos romanos en batalla tras batalla, después de llegar a las puertas de Roma misma, no dio el golpe final. Esperó, negoció, buscó términos favorables en lugar de aniquilación total. Roma usó ese tiempo para recuperarse, reconstruirse y eventualmente destruir no solo a Aníbal, sino a Cartago entera. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. La sal fue esparcida en sus campos. Cartago dejó de existir porque Roma nunca cometería el error que Aníbal cometió. La 16ª ley contradice todo lo que nos han enseñado sobre presencia y disponibilidad. Usa la ausencia para aumentar el respeto y el honor. Cuando estás siempre disponible, cuando siempre respondes inmediatamente, cuando siempre estás presente, tu valor disminuye, te vuelves común, te vuelves esperado, te vuelves parte del mobiliario. Pero cuando desapareces estratégicamente, cuando tu presencia se vuelve escasa, tu valor se multiplica exponencialmente. El duque de Marlborough, uno de los comandantes militares más brillantes de la historia británica, comprendía esta dinámica perfectamente. Después de victorias militares aplastantes, cuando podría haber permanecido en la corte exigiendo reconocimiento constante, frecuentemente se retiraba a sus propiedades. Su ausencia hacía que la corte lo extrañara. Los políticos comenzaban a preguntarse si lo habían ofendido. El rey se inquietaba por su silencio, y cuando finalmente regresaba, era recibido con honores aún mayores porque su ausencia había creado vacío doloroso. En relaciones personales, observa este patrón constantemente. La persona que siempre está disponible, que siempre responde inmediatamente, que nunca tiene otros compromisos, transmite desesperación. Transmite que no tiene opciones. Transmite bajo valor. Pero quien mantiene cierta distancia, quien tiene vida propia, quien no está siempre accesible, se vuelve más deseable. La escasez crea valor. Esta es ley económica fundamental aplicada a dinámicas humanas. La 17ª ley es teatro puro. Mantén un aura de imprevisibilidad. Cuando las personas pueden predecir tus acciones, cuando comprenden tus patrones, cuando saben cómo reaccionarás, te han neutralizado. Has perdido el elemento más poderoso en cualquier confrontación: la sorpresa. Los seres humanos son máquinas de reconocimiento de patrones.
buscan constantemente predecir comportamientos futuros basándose en acciones pasadas. Tu tarea es romper esos patrones sistemáticamente. Pablo Picasso dominaba este arte más allá de su pintura. En su vida personal y profesional era completamente impredecible. Cambiaba de estilo artístico justo cuando críticos y coleccionistas creían comprenderlo. Rompía relaciones abruptamente, formaba alianzas inesperadas. Nadie podía anticipar su próximo movimiento, y esa imprevisibilidad lo mantenía en el centro de atención constante. Las personas no podían ignorarlo porque nunca sabían qué haría después. Bobby Fischer, el campeón mundial de ajedrez, usó imprevisibilidad como arma psicológica devastadora. Sus oponentes estudiaban sus juegos previos, buscando patrones, pero Fischer cambiaba su estilo entre partidas, jugaba agresivamente cuando esperaban defensa, jugaba pacientemente cuando anticipaban ataque. Esta inconsistencia estratégica destruía la preparación mental de sus adversarios. No podían crear plan de juego porque no podían predecir qué versión de Fischer enfrentarían. La 18ª ley es crítica para tu supervivencia inmediata. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. Cuando te encierras, cuando te separas de otros, cuando construyes muros literales o metafóricos a tu alrededor, crees que estás creando seguridad. En realidad, estás creando prisión. Te aíslas de información vital. Pierdes aliados potenciales. Te conviertes en blanco obvio. El emperador Qin Shi Huang de China unificó el imperio bajo su mandato con brutalidad legendaria. Construyó la Gran Muralla para protegerse de invasores del norte, pero también se aisló cada vez más de su propia corte. Vivía con paranoia constante, temiendo asesinato, comiendo alimentos probados por otros. Su aislamiento lo separó de la realidad de su reino. No sabía qué ocurría realmente en su imperio. Y cuando murió, su dinastía colapsó casi inmediatamente porque no había construido estructura de poder sostenible. Su fortaleza se convirtió en tumba. En el mundo moderno, vemos este patrón repetirse en líderes corporativos que se rodean solo de aduladores. Se aíslan en oficinas de esquina, alejados de empleados reales. Pierden contacto con realidades operacionales. Y cuando la crisis llega, descubren demasiado tarde que sus fortalezas eran ilusiones. No tenían información real. No tenían lealtades genuinas. Solo tenían muros vacíos. La estrategia superior es la opuesta. Mezcla con todos. Mantente accesible pero no vulnerable. Circula entre diferentes círculos sociales. Construye redes amplias y diversas. La seguridad viene de tener múltiples alianzas, múltiples fuentes de información, múltiples rutas de escape, no de muros gruesos que te separan del mundo. La 19ª ley te protege de uno de los errores más comunes y fatales. Conoce con quién estás tratando, no ofendas a la persona equivocada. No todas las personas son iguales en su capacidad de dañarte. Algunos olvidan insultos rápidamente. Otros guardan rencor eternamente y poseen medios para destruirte años después. Tu tarea es identificar la diferencia antes de actuar. El cardenal Richelieu, quien gobernó Francia como primer ministro durante el reinado de Luis XIII, era maestro en catalogar personas. Mantenía archivos mentales detallados sobre cada figura importante. Sabía quién era vengativo, quién era pragmático, quién perdonaba, quién olvidaba, y ajustaba su comportamiento según el tipo de persona que enfrentaba. Con algunos podía ser directo hasta el punto de crueldad. Con otros usaba sutileza extrema porque sabía que un insulto menor podría generar enemigo mortal. Hay personas en este mundo cuya naturaleza es la venganza. Su ego está construido sobre responder a cada ofensa percibida. No importa cuán pequeño sea el insulto,
No importa cuánto tiempo pase, dedicarán años, incluso décadas, a arruinarte si les das motivo. Identificar estas personalidades temprano puede salvarte de desastres futuros. Otros son tan prácticos que puedes negociar duramente sin crear enemistades permanentes. Ven conflictos como transacciones de negocios, sin componente emocional. Con estas personas puedes ser directo, incluso agresivo, porque separan profesionalismo de sentimientos personales. La clave está en reconocer qué tipo de personalidad enfrentas antes de comprometerte a una acción irreversible. La 20ª ley requiere disciplina férrea y orgullo controlado. No te comprometas con nadie. En el mundo del poder, los compromisos son cadenas. Cuando declaras lealtad absoluta a una persona, a una facción, a una ideología, has limitado tus opciones. Has anunciado tus alianzas y tus enemigos saben exactamente cómo atacarte. La verdadera libertad estratégica viene de mantenerte independiente, de ser cortejado por todos los bandos sin pertenecer completamente a ninguno. La reina Isabel I de Inglaterra convirtió esta ley en arte de supervivencia. Durante décadas, potencias europeas compitieron por su mano en matrimonio. España, Francia, Austria, todos querían alianza matrimonial que asegurara a Inglaterra como aliado permanente. Isabel los mantuvo a todos en suspenso. Coqueteaba con propuestas. Enviaba señales contradictorias, pero nunca se comprometió, y esa ambigüedad estratégica mantuvo a Inglaterra segura. Nadie quería atacarla porque cada potencia esperaba convertirse en su aliado. Su falta de compromiso fue su mayor arma. En ambientes corporativos modernos, observa a quienes ascienden más alto. No son necesariamente los más leales a un jefe específico o departamento particular. Son aquellos que construyen relaciones con múltiples centros de poder, que trabajan en proyectos interdepartamentales, que son valorados por varios líderes simultáneamente. Cuando llegan reestructuraciones, los comprometidos con una sola facción caen con sus patrones. Los independientes sobreviven porque son valiosos para múltiples grupos. La 21ª ley es puro teatro psicológico. Finge ser tonto para atrapar tontos. Parece más tonto que tu víctima. Cuando demuestras toda tu inteligencia abiertamente, cuando corriges cada error de otros, cuando exhibes tu superioridad intelectual, generas hostilidad. Las personas se sienten amenazadas, se ponen defensivas y trabajan activamente para sabotearte. Pero cuando ocultas tu inteligencia bajo máscara de simplicidad, cuando permites que otros se crean más listos, bajan completamente sus defensas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense George Patton usaba esta táctica con periodistas. Cultivaba imagen de militar simple, directo, obsesionado con gloria y combate. Los reporteros lo retrataban como soldado brutal sin sofisticación estratégica. Mientras tanto, Patton estudiaba historia militar antigua con profundidad académica. Leía tratados estratégicos en múltiples idiomas. Comprendía psicología de masas y dinámicas políticas complejas. Pero mantenía esta inteligencia oculta. Sus enemigos lo subestimaban. Y esa subestimación costaba vidas alemanas, porque asumían que Patton era predecible, cuando en realidad era brillantemente creativo. En negociaciones, esta técnica es devastadora. Cuando finges no comprender completamente las implicaciones de un contrato, la otra parte se relaja. Comienza a explicar condescendentemente, y en ese proceso revela información que intentaba ocultar. Comete errores que no cometería frente a alguien percibido como amenaza intelectual. Tu aparente torpeza se convierte en red invisible que captura su confianza excesiva.
La 22ª ley es la más aterradora para quienes se sienten desesperados. Usa la táctica de la rendición, transforma la debilidad en poder. Cuando estás claramente derrotado, cuando la resistencia es imposible, cuando todos los caminos hacia victoria están cerrados, la rendición estratégica puede salvarte y posicionarte para contraataque futuro. Pero no cualquier rendición. Rendición calculada que preserva tu esencia mientras aparentas sumisión total. Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, enfrentó este dilema cuando los nazis llegaron al poder. Como artista marxista y crítico vocal del fascismo, era blanco obvio. Resistencia abierta significaba muerte o campos de concentración. Así que Brecht huyó de Alemania, pero no en acto de cobardía. Se rindió temporalmente al territorio que controlaban sus enemigos. Se exilió estratégicamente. Preservó su vida y su mente. Y desde el exilio, continuó escribiendo obras que eventualmente ayudarían a destruir ideológicamente lo que representaba el nazismo. Su rendición táctica permitió victoria estratégica a largo plazo. En conflictos personales, especialmente contra adversarios más poderosos, esta ley salva vidas y carreras. Cuando tu jefe está en campaña contra ti, resistencia directa frecuentemente acelera tu destrucción. Pero rendición aparente, aceptación de críticas, aparente reforma de comportamiento, esto compra tiempo, desactiva la urgencia de tu perseguidor. Y mientras ellos bajan la guardia, satisfechos con tu sumisión, tú reconstruyes alianzas, buscas nuevas oportunidades, preparas tu salida estratégica hacia posición más favorable. La 23ª ley es esencial para construir poder duradero. Concentra tus fuerzas. En era de distracciones infinitas, de oportunidades aparentemente ilimitadas, de presión constante para diversificar y expandirse, esta ley suena anticuada. Pero examina cualquier figura de poder dominante y verás el mismo patrón. Concentración feroz en un objetivo, en un territorio, en una habilidad específica hasta dominarla absolutamente. Alejandro Magno no intentó conquistar el mundo entero simultáneamente. Concentró todas sus fuerzas en Persia primero, dedicó años a ese objetivo único y solo después de destruir completamente el imperio persa, consideró expansión adicional. Esta concentración le permitió aplicar fuerza abrumadora en puntos específicos. Sus enemigos no podían defenderse contra tal intensidad enfocada. En tu desarrollo profesional, esta ley tiene implicaciones profundas. La sociedad moderna glorifica al generalista, al emprendedor que tiene múltiples negocios, al profesional que maneja varios proyectos simultáneamente, pero examina a los verdaderamente poderosos. Bill Gates concentró toda su energía en dominar software de computadoras personales durante décadas antes de diversificar. Warren Buffett concentró su enfoque en principios específicos de inversión en valor. Jeff Bezos dedicó años únicamente a perfeccionar comercio electrónico antes de expandirse. Cuando dispersas tu energía en múltiples direcciones, logras resultados mediocres en todas. Pero cuando concentras tu fuerza completamente en un objetivo, en desarrollar una habilidad hasta niveles de excelencia extraordinarios, en dominar un mercado específico, creas ventaja competitiva que nadie puede igualar fácilmente. La concentración multiplica poder. La dispersión lo diluye hasta la impotencia. La 24ª ley completa tu arsenal estratégico de dominación social. Juega el papel del cortesano perfecto. El poder nunca existe en vacío. Siempre estás operando dentro de estructuras sociales, jerarquías establecidas, normas culturales específicas. Tu habilidad para navegar estas estructuras con gracia, para seguir reglas no escritas mientras persigues tus objetivos,
determina tu velocidad de ascenso o caída. Talleyrand, el diplomático francés que sirvió bajo 5 regímenes diferentes, desde Luis XVI hasta Luis Felipe, pasando por la Revolución, Napoleón y la Restauración, era maestro absoluto del cortesano. Cada régimen tenía ideología diferente. Cada gobierno consideraba traidores a quienes habían servido al anterior. Sin embargo, Talleyrand no solo sobrevivió, prosperó bajo todos. ¿Cómo? Dominaba el arte de leer atmósferas políticas. Sabía exactamente cuánto mostrar, cuánto ocultar. Entendía cuándo expresar opiniones y cuándo permanecer estratégicamente silencioso. Nunca ofendía innecesariamente. Siempre agregaba valor sin eclipsar a sus superiores. Las leyes del cortesano perfecto son precisas. Nunca seas el portador de malas noticias. Adapta tu estilo al de aquellos sobre ti. Practica la no ofensividad. Sé frugal con adulaciones, pero cuando las uses, que sean creíbles. Proyecta siempre la actitud apropiada. Domina tus emociones. Sé una fuente de placer, no de dolor. El cortesano perfecto hace que el poder se sienta cómodo, que se sienta inteligente, que se sienta seguro. Y a cambio recibe acceso, influencia y protección. Las siguientes leyes continúan construyendo tu dominio sobre dinámicas humanas. La 25ª, recrea continuamente tu imagen. Nunca permitas que otros te definan completamente. La persona que controla su propia narrativa, que reinventa su imagen estratégicamente, mantiene poder sobre cómo es percibida. Madonna ejemplificó esto en cultura popular. Cada década, nueva imagen. Cada época, nuevo personaje. Nunca permitió que el público la encasillara. Y esa reinvención constante mantuvo relevancia durante 4 décadas en industria que normalmente consume y descarta a artistas en años. La 26ª ley advierte: mantén tus manos limpias. Nunca parezcas haber hecho el trabajo sucio. Los poderosos entienden que ciertos actos son necesarios pero inaceptables públicamente. Despidos masivos, traiciones calculadas, destrucción de competidores. Estas cosas deben ocurrir, pero nunca deben rastrearse directamente hasta ti. Usa intermediarios. Permite que otros ejecuten acciones sucias mientras tú mantienes distancia respetable, y cuando el trabajo está hecho, puedes incluso expresar públicamente desaprobación, consolidando tu imagen de integridad mientras cosechas beneficios de la acción. La 27ª ley explota necesidad humana fundamental. Juega con la necesidad de creer de las personas para crear seguidores cultuales. Las personas desesperadamente quieren creer en algo mayor que ellas mismas. Quieren propósito. Quieren pertenecer. Quieren ser parte de movimiento que los hace especiales. Cuando ofreces esto, cuando creas narrativa convincente que les da identidad y significado, obtienes lealtad que trasciende lógica y razón. Steve Jobs comprendía esto intuitivamente. Apple no vendía computadoras, vendía identidad, vendía membresía en tribu de pensadores diferentes, creativos, visionarios. Los clientes de Apple no compraban productos, compraban validación de su autoimagen. Y esa conexión emocional creó lealtad que ninguna especificación técnica podría generar. Jobs había creado culto comercial, con símbolos, rituales y mitología propia. Las leyes finales completan tu transformación en maestro del poder. La 28ª, actúa con audacia. La timidez es maldición. La vacilación es debilidad. Cuando actúas con convicción absoluta, incluso si tu plan es imperfecto, proyectas poder que intimida a adversarios y atrae seguidores. La 29ª, planea hasta el final. Nunca improvises completamente. Considera consecuencias de segundo, tercero, cuarto orden. Anticipa resistencias.
prepara contingencias. La 30ª ley es puro teatro. Haz que tus logros parezcan sin esfuerzo. Nunca reveles cuánto trabajaste. Nunca muestres el sudor detrás de tus triunfos. Cuando tus victorias parecen naturales, casi accidentales, la gente asume que posees talento innato, genio natural. Pero cuando ven el esfuerzo, te perciben como trabajador ordinario que compensa falta de talento con diligencia. Las leyes continúan, cada una agregando dimensión a tu comprensión del poder. Controla opciones. Juega con fantasías de las personas. Descubre el talón de Aquiles de cada persona. Sé real y físico. Crea espectáculos convincentes. Predica cambio, pero nunca reformes demasiado rápido. Nunca parezcas demasiado perfecto. No cruces límites establecidos. Asume ausencia de forma. Estas leyes, estudiadas profundamente, practicadas consistentemente, te transforman. Pero escucha esto con absoluta claridad. Estas 48 leyes no son juego. No son trucos para manipular a tu compañero de trabajo por promoción insignificante. Son instrumentos de transformación total. Son principios que han construido imperios y destruido civilizaciones. Usarlas requiere responsabilidad proporcional a su poder. Cada día que pasa sin aplicar este conocimiento es día perdido. Cada momento que permaneces en patrones antiguos de pensamiento, en creencias ingenuas sobre justicia y meritocracia, es momento donde tus enemigos avanzan. Porque mientras tú debatías si estas leyes son éticas, alguien más las está aplicando contra ti. Mientras tú esperabas que el mundo fuera justo, otros están construyendo poder sobre tu ingenuidad. La pregunta no es si estas leyes son morales según estándares convencionales. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo necesario para nunca más ser víctima, si estás preparado para tomar responsabilidad absoluta por tu destino, si tienes el coraje de mirar el poder cara a cara, sin parpadear, sin excusas, sin ilusiones reconfortantes. Tu transformación comienza ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas listo. Ahora, identifica una relación donde has estado perdiendo poder. Aplica estas leyes, observa los resultados, ajusta, repite. El poder es habilidad que se desarrolla con práctica deliberada, no cualidad mística que algunos nacen poseyendo. La 31ª ley es teatro estratégico en su expresión más pura. Controla las opciones. Haz que otros jueguen con las cartas que tú das. La ilusión de elección es más poderosa que la fuerza bruta. Cuando las personas creen que están tomando decisiones libres, no resisten, no se rebelan. Aceptan resultados como consecuencia de su propia voluntad. Pero tú, el maestro del poder, has diseñado cada opción disponible para que todas conduzcan a tu victoria. Durante la Guerra Fría, Henry Kissinger usaba esta táctica en negociaciones internacionales. Presentaba a adversarios opciones que parecían significativamente diferentes. Opción A versus opción B. Cada una con ventajas y desventajas aparentes. Los negociadores enemigos debatían intensamente cuál elegir, sintiéndose poderosos en su capacidad de decisión. Pero Kissinger había estructurado ambas opciones para que cualquier resultado favoreciera objetivos estadounidenses. La libertad de elección era ilusión cuidadosamente construida. En ventas modernas, esta técnica domina. Los vendedores maestros nunca preguntan si comprarás. Preguntan qué versión prefieres, cuál color te gusta más, cuándo quieres la entrega. Han eliminado la opción de no comprar del menú de posibilidades. Tu mente, enfocada en elegir entre opciones presentadas, no cuestiona la decisión fundamental de adquisición.
Has sido guiado suavemente hacia compromiso que creías libremente elegido. La 32ª ley explota vulnerabilidad humana profunda. Juega con las fantasías de las personas. La realidad es dura, frecuentemente decepcionante, ocasionalmente brutal. Las personas buscan desesperadamente escape. Quieren creer en versiones embellecidas del mundo, de sí mismos, de sus futuros. Quien puede vender esa fantasía convincentemente obtiene lealtad casi religiosa. Observa la industria de lotería. Las probabilidades matemáticas son absurdamente desfavorables. Cualquier análisis racional concluye que jugar es pérdida garantizada a largo plazo. Sin embargo, millones juegan religiosamente. ¿Por qué? Porque no están comprando probabilidad realista de ganar. Están comprando fantasía. Están comprando esos momentos antes del sorteo, donde imaginan libertad financiera, donde visualizan venganza contra jefes odiados, donde sueñan con vidas transformadas. Esa fantasía vale más para ellos que el dinero perdido en boletos. En liderazgo político, esta ley genera movimientos masivos. Los políticos más exitosos no venden políticas realistas con compromisos inevitables. Venden visiones utópicas donde todos los problemas tienen soluciones simples, donde el enemigo identificado correctamente puede ser derrotado fácilmente, donde la grandeza perdida puede ser restaurada sin sacrificio real. Donald Trump vendió fantasía de Estados Unidos restaurado a gloria mítica previa. Barack Obama vendió fantasía de transformación total mediante esperanza y cambio. Ambos entendían que fantasía vende mejor que realidad. La 33ª ley requiere observación meticulosa. Descubre el talón de Aquiles de cada persona. Todos tienen debilidad. Todos tienen punto vulnerable donde su armadura tiene grieta. Tu tarea es identificar esa debilidad antes de necesitarla. Y cuando llegue el momento de influenciar, persuadir o, si necesario, destruir, presionas exactamente ese punto con precisión quirúrgica. Las debilidades varían. Algunos tienen necesidad insaciable de aprobación, otros codicia descontrolada. Algunos son esclavos de sus egos frágiles, otros de sus miedos secretos. El talón de Aquiles puede ser persona amada, vulnerable a presión. Puede ser secreto vergonzoso que temen sea revelado. Puede ser inseguridad profunda sobre su inteligencia, atractivo o valor. Lyndon Johnson, presidente estadounidense famoso por su habilidad para aprobar legislación imposible, era maestro en identificar debilidades. Mantenía archivos mentales sobre cada senador y congresista. Conocía sus ambiciones secretas, sus miedos privados, sus deudas ocultas, sus infidelidades, sus inseguridades. Y cuando necesitaba voto crucial, aplicaba presión exacta sobre punto vulnerable preciso. No usaba fuerza genérica. Usaba bisturí estratégico que cortaba directamente al nervio expuesto. La 34ª ley complementa perfectamente la anterior. Sé real en tus acciones. Actúa como rey para ser tratado como tal. Las personas juzgan basándose en apariencias antes que sustancia. Cuando te comportas con autoridad, cuando proyectas confianza absoluta, cuando actúas como si el poder fuera tu derecho natural, otros inconscientemente te tratan según esa proyección. El poder no solo se toma, se actúa hasta que se vuelve real. Cristóbal Colón no tenía credenciales impresionantes cuando buscaba financiamiento para su expedición. Era marinero genovés sin título noble, sin fortuna personal, proponiendo idea que la mayoría consideraba ridícula. Pero se presentó ante los reyes católicos con confianza de almirante experimentado. Exigió títulos nobiliarios y porcentajes de riquezas descubiertas como si ya fueran suyos por derecho. Su audacia, su certeza inquebrantable,
Convenció a Fernando e Isabel más que cualquier argumento técnico. Actuó como descubridor de mundos nuevos antes de navegar un solo kilómetro. En negociaciones salariales, esta ley determina resultados. Dos candidatos con calificaciones idénticas recibirán ofertas diferentes basándose puramente en cómo se presentan. Quien pide disculpas por su inexperiencia, quien agradece excesivamente la oportunidad, quien acepta primera oferta con gratitud visible, recibe menos. Quien discute términos con confianza tranquila, quien presenta su valor como evidente, quien negocia esperando mejores condiciones como derecho natural, recibe significativamente más. La diferencia no está en habilidades reales. Está en proyección de valor propio. La 35ª ley es fundamental para operar en cualquier sociedad. Domina el arte del timing. El mismo acto ejecutado en momento equivocado produce desastre. Ejecutado en momento perfecto genera triunfo. El poder depende no solo de qué haces, sino cuándo lo haces. Paciencia estratégica separa conquistadores de soñadores impacientes que se destruyen por actuar prematuramente. Napoleón Bonaparte comprendía timing con precisión casi sobrenatural. Durante su ascenso al poder, esperó años observando caos político en Francia post-revolucionaria. Gobierno tras gobierno colapsaba. Directores incompetentes perdían credibilidad. El país clamaba por estabilidad. Napoleón podría haber intentado tomar poder años antes. Tenía ejércitos leales, tenía popularidad militar, pero esperó hasta que el momento fuera absolutamente perfecto. Cuando finalmente ejecutó su golpe de Estado del 18 Brumario, encontró resistencia mínima porque había sincronizado su movimiento con desesperación nacional por orden. En mercados financieros, el timing lo es todo. Warren Buffett acumula efectivo durante años, ignorando burlas de quienes lo acusan de perder oportunidades. Pero cuando llega crisis económica, cuando otros venden en pánico, cuando activos valiosos están disponibles a precios absurdos, Buffett compra masivamente. Su paciencia durante bonanza se transforma en fortuna durante colapso. El mismo capital invertido en momento incorrecto genera pérdidas. Invertido en momento perfecto, multiplica riqueza exponencialmente. La 36ª ley es contraintuitiva, pero devastadoramente efectiva. Desprecia lo que no puedes tener. Ignorar es la mejor venganza. Cuando muestras que algo te afecta, cuando demuestras dolor por rechazo, cuando evidencias frustración por no obtener lo deseado, entregas poder a quien te negó. Pero cuando muestras indiferencia absoluta, cuando actúas como si lo rechazado careciera de valor, inviertes la dinámica completamente. Cuando una mujer rechazó a Oscar Wilde públicamente en evento social, humillándolo frente a la élite londinense, Wilde no mostró dolor, no buscó venganza obvia. Simplemente comenzó a tratarla con cortesía distante y completamente desinteresada. En conversaciones posteriores mencionaba casualmente otros intereses románticos, otras musas que inspiraban su trabajo. La mujer, esperando verlo sufrir, descubrió que su rechazo aparentemente carecía de impacto. Su poder sobre él se evaporó. Y eventualmente, ella buscaba su atención mientras él permanecía genuinamente indiferente. Esta ley funciona porque el deseo humano se alimenta de resistencia. Cuando persigues algo desesperadamente, su valor percibido aumenta en tu mente. Pero cuando lo desprecias convincentemente, su importancia disminuye. Y frecuentemente, aquello que despreciaste comienza a perseguirte, buscando restaurar su valor a tus ojos. La 37ª ley requiere entendimiento profundo de psicología de masas. Crea espectáculos convincentes. Las personas no responden a argumentos racionales
tanto como responden a imágenes dramáticas, gestos simbólicos, espectáculos que impactan emociones. El líder que domina teatro, domina corazones, y quien domina corazones, eventualmente domina mentes. Luis XIV de Francia convirtió su reino entero en teatro elaborado. La corte de Versalles no era simplemente residencia real, era espectáculo continuo diseñado para impresionar, intimidar y asombrar. Cada aspecto de la vida del rey era ritual público. Su despertar, sus comidas, su retiro nocturno. Nobles competían por privilegio de presenciar estos eventos mundanos porque Luis los había transformado en ceremonias sagradas. El espectáculo comunicaba poder absoluto más efectivamente que cualquier decreto escrito. En marketing moderno, Apple ejemplifica esta ley perfectamente. Steve Jobs no simplemente anunciaba productos, creaba eventos teatrales. Las presentaciones eran coreografiadas meticulosamente. La iluminación, la música, la construcción dramática de anticipación. Jobs revelaba cada característica como mago, revelando trucos imposibles. Audiencias no recibían información técnica seca, experimentaban espectáculo emocional que asociaban con innovación y magia. La 38ª ley protege tu supervivencia en ambientes conservadores o tradicionales. Piensa como quieras, pero compórtate como los demás. Tus pensamientos son tu fortaleza privada. Nadie puede controlarlos mientras los mantengas secretos. Pero tus acciones públicas deben conformarse suficientemente con normas sociales para evitar convertirte en blanco. La rebelión visible atrae destrucción. La conformidad externa mientras mantienes independencia mental permite supervivencia y eventual transformación desde adentro. Galileo Galilei aprendió esta lección tarde y dolorosamente. Sus descubrimientos astronómicos contradecían doctrina oficial de la Iglesia. Podría haber guardado sus hallazgos privadamente mientras publicaba trabajos menos controversiales. Podría haber conformado externamente mientras revolucionaba silenciosamente. Pero insistió en proclamar verdades que autoridades no estaban listas para aceptar. El resultado fue juicio, humillación pública, arresto domiciliario. Su verdad era correcta, pero su timing y presentación fueron desastrosos. Contrasta esto con Charles Darwin. Darwin desarrolló teoría de evolución décadas antes de publicarla. Sabía que sus ideas generarían controversia masiva, entonces esperó. Acumuló evidencia irrefutable. Construyó reputación científica impecable en áreas menos controversiales. Se comportó como caballero victoriano respetable, y solo cuando estaba perfectamente posicionado, cuando su estatus era incuestionable, publicó El origen de las especies. Enfrentó oposición, sí, pero sobrevivió porque había conformado suficientemente en todo lo demás para tener capital social que gastar en esta batalla particular. La 39ª ley es provocación calculada. Agita las aguas para pescar. Cuando tus enemigos mantienen compostura, cuando operan racionalmente, son peligrosos. Pero cuando pierden control emocional, cuando reaccionan impulsivamente, cometen errores fatales. Tu tarea es provocarlos estratégicamente hasta que su rabia nuble su juicio. Entonces, mientras ellos se ahogan en sus propias emociones, tú pescas victorias con calma absoluta. Muhammad Ali perfeccionó esta técnica hasta convertirla en forma de arte. Antes de cada pelea, insultaba a sus oponentes con creatividad despiadada. Sonny Liston era feo y lento. Joe Frazier era gorila. George Foreman era monstruo sin cerebro. Estos insultos no eran espontáneos, eran estrategia deliberada. Ali sabía que boxeadores enfurecidos pelean estúpidamente.
abandonan planes de juego, lanzan golpes salvajes impulsados por ego herido en lugar de técnica disciplinada. Y mientras ellos se agotaban en furia inefectiva, Ali los desmantelaba sistemáticamente. En Negociaciones de negocios, observa cómo negociadores maestros provocan sutilmente. Cuestionan competencia del otro lado, insinúan que tiempo se está agotando, mencionan casualmente ofertas alternativas superiores. Cada provocación diseñada para generar ansiedad, impaciencia, reacción emocional, y cuando el adversario reacciona emocionalmente, acepta términos que nunca aceptaría bajo análisis frío. La 40ª ley te libera de dependencia peligrosa. Evita lo gratuito, lo que se paga siempre cuesta menos. Cuando algo es ofrecido gratuitamente, especialmente por persona con poder, hay costo oculto. Siempre. Puede ser obligación futura no especificada. Puede ser pérdida de independencia. Puede ser trampa diseñada para comprometerte. Lo que pagas monetariamente tiene precio claro y transacción terminada. Lo gratuito genera deudas invisibles que te controlarán indefinidamente. Los Medici de Florencia usaban regalos elaborados como instrumentos de control político. Financiaban proyectos artísticos de familias nobles. Prestaban dinero sin interés aparente a aliados políticos. Ofrecían favores generosos que parecían actos de amistad pura, pero cada regalo creaba obligación. Cada favor generaba deuda de gratitud. Y cuando los Medici necesitaban votos, apoyo político o silencio ante sus maniobras, cobraban esas deudas invisibles. Los receptores descubrían que lo gratuito había sido infinitamente más caro que cualquier transacción comercial honesta. En relaciones personales modernas, esto se manifiesta constantemente. El mentor que ofrece ayuda gratuita frecuentemente espera lealtad eterna. El amigo que paga cenas repetidamente eventualmente exige favores desproporcionados. La familia que ofrece préstamos sin interés usa esa deuda para controlar decisiones de vida. Mejor pagar precio de mercado y mantener libertad que aceptar generosidad aparente que te encadena permanentemente. La 41ª ley es crucial para forjar identidad propia. Evita seguir los pasos de un gran hombre. Cuando intentas replicar éxito de predecesor legendario, vives permanentemente en su sombra. Cualquier similitud será vista como imitación, cualquier diferencia como deficiencia. Debes crear tu propio camino, establecer tus propios estándares, ser medido contra tus propios logros, no contra gigantes del pasado. Alejandro Magno entendió esto instintivamente. Su padre, Filipo II de Macedonia, había sido rey brillante que transformó Macedonia de reino menor a potencia dominante. Alejandro podría haber intentado continuar políticas de su padre, mantener sus conquistas, gobernar como Filipo habría gobernado, pero sabía que tal camino lo convertiría en pálida copia. Entonces tomó dirección radicalmente diferente. Abandonó Macedonia casi inmediatamente. Lanzó conquista de Asia que su padre nunca había contemplado. Creó imperio que eclipsó completamente logros paternos. Estableció su propia leyenda tan brillante que su padre es recordado principalmente como padre de Alejandro, no a la inversa. En dinastías empresariales modernas vemos este conflicto repetirse. Hijos de fundadores legendarios frecuentemente fracasan porque intentan ser versión 2.0 de sus padres. Los pocos que triunfan son aquellos que reconocen explícitamente que no son sus padres y no intentarán serlo. Transforman radicalmente las empresas heredadas o las abandonan completamente para crear algo propio. La 42ª ley es despiadada pero efectiva. Ataca al pastor y las ovejas se dispersarán. En cualquier grupo, organización o movimiento, existe figura central de quien depende cohesión del todo.
Identifica esa figura, neutralízala y observa cómo estructura entera colapsa sin necesidad de combatir cada elemento individual. Durante guerras persas, los griegos observaron que ejércitos persas masivos dependían completamente de sus comandantes. Soldados individuales eran valientes, bien equipados, numerosos. Pero cuando su líder caía, el ejército se desintegraba en caos. Los griegos adaptaron tácticas específicamente para alcanzar comandantes enemigos. En Batalla de Maratón, focalizaron ataques en guardias reales que rodeaban comandante persa. Una vez que lo mataron, ejército superior numéricamente huyó en pánico. En política moderna, esta ley se aplica en campañas de destrucción de candidatos. No necesitas refutar cada política propuesta. No necesitas combatir cada partidario. Destruye credibilidad del candidato mismo. Un escándalo bien colocado, una revelación comprometedora, una demostración pública de hipocresía. Y observa cómo su organización entera, construida alrededor de su personalidad, se fragmenta sin líder creíble. La 43ª ley penetra más profundo que todas las anteriores. Trabaja en los corazones y mentes de los demás. El control físico es temporal. El miedo genera obediencia superficial que colapsa cuando vigilancia disminuye. Pero cuando conquistas corazones, cuando dominas mentes, cuando las personas te siguen porque genuinamente creen en tu visión, has alcanzado forma más duradera y poderosa de dominación. No te obedecen por miedo, te obedecen por convicción. Julio César ejemplificó esta ley magistralmente con sus legiones. Podría haber gobernado mediante disciplina brutal, mediante terror constante. Muchos comandantes romanos operaban así, pero César entendía algo más profundo. Compartía peligros con sus soldados, marchaba con ellos, recordaba nombres de centuriones, distribuía botín generosamente, perdonaba errores cuando veía arrepentimiento genuino. Sus legiones no solo lo obedecían, lo amaban, y ese amor los transformó en fuerza militar más efectiva del mundo antiguo. Cruzaron el Rubicón con él, no porque temieran castigo por negarse, sino porque no podían concebir abandonar a su general amado. En liderazgo corporativo moderno, esta distinción separa gerentes de líderes verdaderos. Gerentes controlan mediante autoridad formal. Pueden forzar cumplimiento mientras observan, pero cuando se alejan, productividad colapsa. Líderes verdaderos inspiran compromiso que trasciende supervisión. Sus equipos trabajan intensamente, incluso sin vigilancia, porque están comprometidos emocionalmente con visión compartida, con líder que respetan genuinamente. La 44ª ley es manipulación psicológica sofisticada. Desarma y enfurece con el efecto espejo. Cuando reflejas exactamente lo que otros hacen, cuando imitas sus tácticas, cuando devuelves sus acciones con precisión idéntica, generas confusión profunda. No pueden acusarte de injusticia porque estás haciendo exactamente lo que ellos hicieron primero. Los obligas a confrontar sus propias tácticas desde perspectiva de víctima, lo cual frecuentemente resulta insoportable. Durante Guerra Fría, esta táctica dominaba espionaje. Cuando soviéticos expulsaban diplomáticos estadounidenses acusándolos de espionaje, Estados Unidos inmediatamente expulsaba número idéntico de diplomáticos soviéticos. Cuando uno establecía nueva base militar, el otro respondía con base equivalente. Este reflejo constante impedía que cualquier lado ganara ventaja decisiva. También frustraba profundamente porque cada acción era inmediatamente neutralizada por respuesta idéntica. En conflictos interpersonales, el efecto espejo es devastador. Cuando alguien te trata con frialdad calculada, responde con frialdad idéntica.
Cuando alguien usa tu vulnerabilidad contra ti, usa inmediatamente su vulnerabilidad equivalente. La mayoría de las personas no pueden tolerar recibir tratamiento que dispensan libremente a otros. Los fuerza a reconocer toxicidad de sus propias acciones o a escalar conflicto hasta punto donde ambos lados pierden, obligando eventualmente a negociación. La 45ª ley protege estructuras de poder existentes. Predica necesidad de cambio, pero nunca reformes demasiado de una vez. Las personas profesan deseo de transformación, hablan de revolución, pero cambio real aterroriza. Cuando destruyes demasiadas estructuras familiares simultáneamente, cuando eliminas demasiadas tradiciones abruptamente, generas resistencia masiva. Incluso aquellos que se beneficiarían de reforma se vuelven contra ti porque el ritmo de cambio los desorienta. Deng Xiaoping transformó China de economía comunista estancada a potencia capitalista global. Pero nunca atacó ideología comunista directamente, nunca denunció a Mao públicamente, mantuvo símbolos y retórica del partido mientras transformaba realidades económicas gradualmente, introdujo reformas de mercado lentamente, zona por zona, sector por sector. Permitió que cada generación se ajustara antes de implementar siguiente ola de cambios. Esta gradualidad preservó estabilidad mientras lograba transformación masiva que revolución abrupta nunca habría logrado. Líderes empresariales frecuentemente ignoran esta ley y pagan precio terrible. Llegan a organizaciones establecidas prometiendo transformación radical. Eliminan departamentos enteros, despiden gerentes veteranos, implementan sistemas completamente nuevos simultáneamente y descubren que organización entera los rechaza como cuerpo rechaza órgano trasplantado incompatible. Los reformadores más exitosos hacen cambios igualmente profundos pero gradualmente, permitiendo que cultura organizacional se adapte incrementalmente. La 46ª ley es contraintuitiva pero crítica. Nunca parezcas perfecto de más. La perfección genera envidia tóxica y sospecha. Cuando no muestras debilidades, cuando nunca cometes errores visibles, cuando pareces superior en todo aspecto, las personas no te admiran, te odian, buscan activamente tus fallas ocultas. Inventan defectos si no encuentran reales y trabajarán para destruirte simplemente porque tu perfección aparente los hace sentir inadecuados. Miguel Ángel, genio artístico sin igual, comprendía esto. Ocasionalmente incluía imperfecciones deliberadas menores en sus obras, un detalle ligeramente asimétrico, una superficie no completamente pulida. Estas imperfecciones microscópicas humanizaban su trabajo. Permitían que otros artistas estudiaran sus esculturas sin sentirse completamente aplastados por perfección inalcanzable. Las fallas menores hacían su genio general más aceptable, menos amenazante para egos de contemporáneos. En vida profesional moderna, la persona que nunca admite errores, que nunca muestra vulnerabilidad, que mantiene fachada de competencia perfecta constante, genera desconfianza instintiva. Colegas asumen que está ocultando algo, buscan evidencia de hipocresía. Y cuando inevitablemente aparece falla real, la caída es devastadora, porque expectativas eran imposiblemente altas. Mejor mostrar imperfecciones menores controladas que proyectar perfección insostenible. La 47ª ley requiere sabiduría que solo experiencia enseña. No vayas más allá de tu objetivo. En victoria sabe cuándo parar. El momento de máxima victoria es también momento de máximo peligro. Has alcanzado tu meta. Has derrotado adversarios. Has ganado lo que buscabas. Y justo entonces, embriagado por éxito, empujado por momentum, extiendes tu alcance demasiado lejos.
Buscas una conquista más. Persigues enemigo derrotado más allá de lo prudente y destruyes en sobrevictoria lo que construiste en victoria. Napoleón Bonaparte ejemplificó trágicamente esta ley en su caída final. Después de conquistar la mayor parte de Europa, después de humillar a Austria, Prusia y aliados repetidamente, había alcanzado poder sin precedentes. Cualquier estratega racional habría consolidado conquistas, establecido paz duradera, asegurado dinastía. Pero Napoleón no pudo detenerse. Invadió Rusia en 1812, extendiéndose más allá de límites sostenibles. El desastre ruso destruyó su ejército. Europa, viendo debilidad por primera vez, se unió contra él. En 3 años, pasó de emperador de Europa a prisionero en isla remota. Su incapacidad para reconocer momento de detenerse transformó victoria histórica en derrota catastrófica. En negocios modernos, esta ley cobra víctimas constantemente. Compañías exitosas expanden agresivamente, ingresando a mercados que no comprenden, adquiriendo negocios que no pueden integrar, diversificándose hasta perder foco central. General Electric, bajo Jack Welch, era modelo de excelencia corporativa. Pero sus sucesores, embriagados por éxito pasado, expandieron hacia servicios financieros y sectores no relacionados. Cuando crisis financiera llegó, el gigante industrial casi colapsó bajo peso de expansión excesiva. No supieron cuándo detenerse. La 48ª y última ley resume todas las anteriores en principio unificador supremo. Asume ausencia de forma. Esta es la ley más difícil de dominar porque requiere contradicción consciente de instintos humanos fundamentales. Queremos identidad fija, queremos ser conocidos por algo específico, queremos patrones predecibles que nos definan, pero forma fija es vulnerabilidad. Cuando tienes forma definida, enemigos pueden anticiparte, pueden preparar defensas específicas, pueden diseñar ataques dirigidos exactamente a tus características conocidas. El agua es modelo perfecto de esta ley, no tiene forma propia. Se adapta a cualquier recipiente, fluye alrededor de obstáculos en lugar de confrontarlos directamente. Puede ser suave como niebla o destructiva como tsunami. Su falta de forma fija la hace prácticamente invencible. No puedes cortar agua, no puedes romperla. Se adapta, fluye, persiste. Eventualmente erosiona incluso montañas más sólidas mediante paciencia infinita. Bruce Lee articuló esta filosofía perfectamente para artes marciales. Sé agua, amigo mío. No tengas estilo fijo. No te cases con técnica específica. Adapta constantemente según adversario y situación. Cuando enfrentas fuerza rígida, sé flexible. Cuando enfrentas flexibilidad, sé sólido. Esta ausencia de forma hizo de Lee combatiente formidable contra oponentes de cualquier estilo porque no podían prepararse para forma específica que no existía. En tu vida, en tu carrera de poder, esta última ley es culminación de todo aprendizaje previo. No seas conocido por una cosa solamente. No te encasilles en identidad rígida. No permitas que otros te definan completamente. Mantén capacidad de transformación. Cuando situación requiere agresión, sé agresivo. Cuando requiere sutileza, sé sutil. Cuando necesitas ser visible, brilla intensamente. Cuando necesitas invisibilidad, desaparece completamente. Has completado ahora tu educación en las 48 leyes del poder, conocimiento que emperadores guardaban celosamente, principios que han construido dinastías y destruido civilizaciones. Estrategias que Maquiavelo codificó observando a los Borgia y que siguen siendo tan relevantes hoy como hace 500 años. Porque naturaleza humana no cambia. Las formas superficiales de poder se transforman. La tecnología evoluciona. Las instituciones se modifican.
pero dinámicas fundamentales de dominación, influencia y control permanecen constantes a través de milenios. Pero escucha esta verdad final con absoluta claridad. Conocer estas leyes no es suficiente. El mundo está lleno de personas que conocen teoría, pero permanecen impotentes porque nunca actúan. Conocimiento sin aplicación es masturbación intelectual. Es entretenimiento, es ilusión de poder sin sustancia real. Las 48 leyes solo te transforman cuando las practicas, cuando las integras en tus acciones diarias, cuando se convierten en naturaleza segunda en lugar de información memorizada. Tu implementación comienza identificando cuál de estas leyes has violado más frecuentemente. Todos tenemos patrones destructivos. Tal vez eclipsaste a tu superior buscando validación. Tal vez confiaste demasiado en amigos que te traicionaron. Tal vez revelaste tus intenciones prematuramente. Tal vez hablaste cuando debías permanecer silencioso. Identifica tu error patrón y comprométete a corregirlo sistemáticamente. Simultáneamente, identifica tu fortaleza natural. ¿Cuál de estas leyes ya aplicas instintivamente? Todos tenemos algunas capacidades maquiavélicas naturales. Tal vez controlas naturalmente tus emociones. Tal vez comprendes intuitivamente timing perfecto. Tal vez proyectas confianza sin esfuerzo consciente. Identifica tu ventaja natural y desarrolla esa fortaleza hasta maestría absoluta. Un poder dominado completamente vale más que 48 poderes aplicados superficialmente. Recuerda que estas leyes no tienen moralidad inherente. Son instrumentos. Como cuchillo que puede cortar comida o herir persona, el uso determina consecuencia moral. Puedes usar estas leyes para dominación egoísta destructiva. Puedes usarlas para protegerte de predadores. Puedes usarlas para construir organizaciones que mejoran vidas. La responsabilidad del uso recae completamente en ti. Pero no cometas error de aquellos que rechazan este conocimiento por considerarlo inmoral. Esa es ingenuidad suicida. Estas dinámicas operan constantemente, te guste o no. Rechazar conocerlas no te hace moralmente superior, te hace víctima predestinada. Es como rechazar aprender sobre gravedad porque consideras injusto que objetos caigan. Tu desaprobación moral no cambia realidad física. Y tu desaprobación de dinámicas de poder no cambia su operación constante en cada interacción humana. El mundo está dividido entre quienes comprenden estas leyes y quienes no. Entre quienes las aplican conscientemente y quienes las violan inconscientemente. Entre arquitectos de su destino y víctimas de destinos ajenos. Tú ahora posees conocimiento que te posiciona en el lado correcto de esa división. La única pregunta que permanece es si tendrás coraje de actuar según ese conocimiento. Porque coraje es lo que finalmente separa poderosos de impotentes, no inteligencia. El mundo está lleno de personas brillantes sin poder, no trabajo duro. Hay millones trabajando incansablemente que permanecen invisibles. El factor determinante es voluntad de hacer lo necesario cuando lo necesario contradice condicionamiento social, cuando requiere soledad, cuando exige decisiones que otros juzgarán duramente. Suscríbete a este canal ahora para continuar tu educación en dominación de realidad. Deja tu like para que este conocimiento prohibido alcance a más personas cansadas de ser pisoteadas por quienes ya conocen estos secretos. Y comenta de qué ciudad eres, porque necesito saber dónde está emergiendo nueva generación de arquitectos de poder. Necesito mapear revolución silenciosa de aquellos que se negaron a seguir siendo víctimas. Tu viaje no termina aquí, apenas comienza. Cada día es oportunidad de practicar una ley.
Cada interacción es laboratorio para experimentar con dinámicas de poder. Cada fracaso es lección que te acerca a maestría. Y cada victoria, no importa cuán pequeña, es confirmación de que estás trascendiendo limitaciones que aprisionan a mayoría. El poder te espera, no en futuro distante. Ahora, en próxima conversación, en próxima negociación, en próxima decisión, donde eliges entre camino familiar de impotencia y camino aterrador de dominación consciente. Elige sabiamente, porque cada elección te define, y acumulación de elecciones pequeñas determina si vives como león o mueres como cordero. La decisión, como siempre ha sido, es absolutamente tuya.